es la Ermita de la Soledad. En Esperanza Televisión esta semana vamos a descubrir, porque muchos lo hemos descubierto en el día de hoy, una historia maravillosa que afecta a la Hermandad de San Francisco, porque desde este lugar en 1975 hacía su salida el miércoles santo la cofradía de San Francisco, el Cristo de la Expiración, la Virgen del Mayor Dolor y la Virgen de la Esperanza, sin palio, es una de las curiosidades. Y para hablar de esto con alguien que es miembro de la Junta de Gobierno y que estuvo ese día con nosotros, como es Alfonso Varela. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Gracias por acompañarnos en el día de hoy. A tus órdenes, como tú sabes. ¿Cierto? Bueno, ¿por qué en 1975, en lo primero, salió la Esperanza de este lugar tan maravilloso? A ver, pues bueno, todos saben que tuvimos un periplo de, digamos, de migraciones de templo en templo. Bueno, salimos de la iglesia de San Francisco y estuvimos ya desde el año 64 en la Santa Iglesia Catedral. ¿Qué ocurre? Que en el año 1975 nos encontramos que la Santa Iglesia Catedral estaba en obra y no se podía salir de allí. La alternativa era buscar otro lugar, bueno, y se decidió al final, se pidieron todas las autorizaciones y bueno, después de casi 120 y tantos años que no salía ninguna cofradía de aquí, pues la Hermandad de la Esperanza, concretamente el 26 de marzo de 1975, miércoles santo, hizo su estación de penitencia. O sea, que estamos hablando que el año pasado se cumplieron 50 años de esta efeméride. 50 años. Imagínense lo que es en ese periplo tan importante, tan trascendental en la Hermandad de la Esperanza, venir a un lugar que prácticamente estaba en ruinas. Estaba en ruinas. Y bueno, y montar una cofradía. ¿Qué supuso eso para la Semana Santa, de hecho? Porque fue un miércoles santo muy especial. Muy especial, porque además fuimos la única cofradía que hizo su estación de penitencia. Eran otros tiempos. Pensamos de que en aquellos momentos había sus problemas no llegaban las subvenciones del ayuntamiento como hoy, entonces no había recursos. Y entonces aquel año nuestra hermandad hermana de la Victoria no pudo hacer la estación de penitencia y salimos pues nosotros, estuvimos única cofradía de la jornada, ¿no? Yo no estaba en Priostía, yo era muy joven, tenía 15 años, yo era un adolescente, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Yo sí, todo lo que recuerdo fue muy complejo. El paso del Señor, se montó el Señor en el paso en la misma calle, pero no solo el Señor, sino la cruz. En primer lugar, la cruz, porque no hubo otra forma de hacerla, y después subir al Señor para anclarlo en su cruz. O sea, fíjate un poco la escena, ¿no? Cosas que hoy por hoy son impensables, inimaginables, ¿no? Y que la Virgen también, curiosamente, pues tuvo que hacer su salida sin el palio por las dimensiones de la puerta, ¿no? Evidentemente. Pero veamos también el escenario no es el que hoy vemos. Claro. Estamos hablando de una calle donde, la plaza, una plaza de arena, no estaba prácticamente nada de urbanizada. Aquí a la derecha teníamos un edificio de 2 plantas muy pequeñito con una tienda abajo. Un poco más abajo estaba el famoso bar de Joseli o la taberna de Joseli, la tertulia del Litri, que lo teníamos aquí, donde está este edificio antes de llegar a la plaza, el colegio de San Enrique, que estaba justo ahí enfrente, es decir, un escenario, bueno, el Cabezo del Pino, que veríamos por encima, con las pitas, con las estuneras, como decimos aquí, las tuneras, ¿no? En fin, otro escenario completamente distinto. Salimos a las 7 menos cuarto, si mal no recuerdo, de la tarde, y como anécdota te puedo decir algo muy curioso que hoy no se da. Es decir, yo personalmente ese año la hermandad decide hacer las túnicas en propiedad. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo adquirí yo mi túnica? No solo yo, sino mi grupo de amigos que ya entonces, los niños, vivíamos en la avenida José Fariñas. Fíjate, ya donde vivíamos, antes vivíamos por el centro, pero luego por razones. Bueno, pues las 50 pesetas que nos daban nuestros padres para gastártelo en el cine de los maristas o unas pipas, unos no sé qué, pues la ahorrabas. Y todos los lunes íbamos a Doña Carmen Jurado, ahí en la Huerta Mena, a la costurera.
y le llevamos las 50 pesetitas todas las semanas hasta que juntamos 1.200 pesetas y adquirimos la primera túnica, mi primera túnica en propiedad de raso verde, con su capa, con todo, ¿no? Después fue, fíjate, hace muchos años. En aquella época los cortejos procesionales eran muy cortitos, ¿eh? Y se montó, supongo, aquí fuera también. Sí, formamos las filas de Nazareno, primero la del Señor, iba abriendo la banda del Regimiento de Infantería Granada 34, que fue la única banda que iba en el cortejo. No había recursos, estamos hablando de otros tiempos, ¿vale? Y por aquel entonces, sí es verdad que la Virgen iba acompañada por la banda normalmente del Cerro de Andévalo, y aquel año no había recursos, la Virgen salió sin música, ¿vale? Sí hay gratos recuerdos, ¿por qué? Porque el recorrido, imaginaros, salimos, tiramos a la derecha, tiramos hacia la derecha, hacia la Palmera, por lo que se llamaba la calle Nueva. Una calle pues con unos adoquines, incómoda, llena de baches, que te puedes imaginar, hasta llegar a la Palmera. Seguimos por la calle Palos, la calle Fernando el Católico, la calle Palos, hasta la esquina de la iglesia de San Francisco, y pasamos por la puerta de la iglesia de San Francisco, por la calle que tenía su nombre entonces, porque era desde arriba la calle San Francisco, hasta entrar en Miguel Redondo, todo esto antes de Carrera Oficial. Llegamos a la Avenida Italia y volvimos a entrar hasta que llegamos a Carrera Oficial, ya hicimos la Carrera Oficial. La vuelta pues vino por aquí, por la calle de la Fuente y tal, hasta la plaza de San Pedro, y había miles de personas, cuentan las crónicas, muchísima gente en la recogida. La niña de Huelva le cantó saetas aquí en la tertulia del Litri. Se cambian los escenarios, que por aquella época era la Merced, donde la niña de Huelva cantaba, ahora venir a este lugar. Pues claro, tan novedoso. Novedoso y además tan típico, tan castizo de la Huelva más profunda, ¿no? O sea, que este es el barrio, este es el barrio primitivo de la ciudad, ¿no? El barrio alto. Entonces, pues, la verdad que mis recuerdos de adolescente, preciosos, unos recuerdos. Vamos, ahora mismo podría yo relatarte paso a paso. Los tienes clavados, ¿no? Los tengo. Lo que pasaba, dónde estaba. Totalmente, totalmente. Fue una recogida, un día maravilloso y muy distinto a lo que habitualmente vivimos, ¿no? Cada miércoles santo. Bueno, pues esta es parte de la amplísima historia que tiene la Hermandad de la Esperanza, pero son historias que hay que recordar, que hay que guardar en el corazón. Hay que saber de dónde venimos. Porque además aquí dentro hay recuerdos precisamente de ese momento. Al final la Esperanza está en todos sitios. ¿Y quién iba a decir que iba a estar también? Este es un lugar de la Esperanza también. En la Hermandad en la Ermita de la Soledad, ¿quién lo iba a decir, Alfonso? Efectivamente. Bueno, pues gracias por compartir esa historia con todos nosotros y por recordarlo, que seguro que has vuelto un poquito a la niña, ¿eh? ¿Que sí? Sí, la verdad que ha sido volver un poco pues fíjate, a esos 15 años, hace 51 años de eso, ¿eh? Muy bonito. Bueno, pues esto no queda aquí contigo, porque vamos a hablar con antiguos vecinos del barrio de San Sebastián, con miembros de la Cofradía del Santo Entierro, que nos van a hablar de todo de lo que ocurrió ese día, de lo importante que fue. Gracias, Alfonso. ¿Que vienen para adentro con nosotros? Venga, vamos para adentro. Bueno, pues estamos ya en el interior de la Ermita de la Soledad y vamos a hablar con Remé Domínguez. Ella es la presidenta de la Asociación de Antiguos Vecinos del barrio de San Sebastián. Remé, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Y tú por acordarte de nosotros? Hombre, tenemos que acordarnos porque es algo histórico que la Virgen de la Esperanza, que el Cristo de la Expiración, saliera desde este lugar. Bueno, este lugar estaba en ruinas en 1975. ¿Cómo era el barrio en aquella época? Eso, como tú has dicho, ya prácticamente estaba en ruinas. Había muy poquitas casas ya habitadas, había pocos negocios abiertos. Quedaba aquí uno en la esquina que le llegamos a poner el santuario no se rinde, porque se quedó ahí de esquina. Total, ahí era un comercio, era una mercería. Una mercería que antiguamente no se decía mercería, se le decía otro nombre, que ahora no me acuerdo. Bueno, quiero decir que era más familiar. Sí. Y luego, pues claro, ya la imagen que teníamos de aquí era lo que estaba la ermita.
hecha una pena. Claro, era un barrio, podemos decir, en decadencia en aquel momento, urbanísticamente, y de pronto llega la Hermandad de San Francisco a salir desde este lugar. ¿Cómo lo recibisteis los vecinos? ¿Qué se decía? Pues mira, en aquella época, desgraciadamente, mi abuela, que ha vivido en el número 36 toda la vida de la calle San Sebastián, frente al Bar del Cano, un poquito más hacia abajo, casi pegando con el colegio de Doña Aurora, pues ya a mi abuela se le cayó el cabezo y entonces se tuvo que marchar. Pero mi calle era mi calle, yo me he criado aquí, he tenido la suerte de donde estamos. Mi abuela era la conserja, mi bisabuela la consejera de aquí, de lo que fue el asilo. O sea, para nosotros esta ermita donde estamos significa mucho, tiene mucho arraigo. Yo cuando entro aquí y damos la exaltación de nuestro barrio, digo, estoy en mi casa, porque noto aquí la energía de mi familia. Mi madre pues ha criado aquí, mis tíos y todo, en la Plaza de la Soledad, que es lo que estamos hablando, ya no era lo que era, pocas casas, en fin. Y yo vine ya de novio con mi marido, ahora, gracias a Dios que sea por muchos años, a ver qué pasaba aquí, Claro, qué había aquí, que venía más de 100 años sin que saliera ninguna cofradía. eso dicen, sí, sí, porque nosotros no lo hemos conocido eso, ellos nos lo han contado. Por eso está la historia, que es muy importante de saber. Por eso existe el antiguo barrio de San Sebastián, la asociación, para nosotros recordar cosas que ya, desgraciadamente, los libros algunas veces no vienen. Claro, seguramente hay muchos hermanos, muchos devotos, muchos vecinos también del barrio de San Francisco que no conocían o conocían muy de oídas que la esperanza había salido desde este maravilloso lugar que en aquel momento pues no estaba en las circunstancias en las que vemos ahora mismo. Decía que había mucha curiosidad, que tú te acercaste a verlo, ¿qué encontraste? Mira, en aquella época la Semana Santa no es lo que ahora, afortunadamente. Claro. La Semana Santa, nuestra Semana Santa es una de las más bonitas de España. De Andalucía, por supuesto, porque ya sabemos que somos súper marianos de todo. Pero en aquella época, mi marido y yo vinimos como una vespa. Con la vespa teníamos una vespa. Y yo tengo una anécdota también muy bien. Ahora la voy a contar si tú me das permiso. Bueno, pues vinimos a verla y la vespa se quedó ahí en un ladito aparcada. Y nosotros nos llamamos la curiosidad, el Cristo, cómo lo sacaron, y la imagen de la Virgen sin palio. Eso es. Cosa que ahora yo, cuando la veo en su capilla, la veo que es preciosa. Cómo esos hermanos han podido hacer con tantísimo cariño a una imagen de la Virgen que la pobre peregrinó, tuvo mucho sitio de acogida. Efectivamente. Y ahora la veo en su capilla, tan bonita, tan todo, que es un orgullo, de verdad es un orgullo para mí. No soy hermana de la Esperanza, pero no necesito serlo. Así que en ese momento que yo te digo que vine con la Vespa, vine eso, a ver a la hermandad salir, que no la habíamos visto aquí nunca. Yo tenía 18 años. Claro, una imagen, antes hablábamos con Alfonso Varela, que él vistió además la túnica aquel año, que entre las anécdotas, por ejemplo, escuchar a la Niña de Huelva cantar en el barrio de San Sebastián, que no era lo más habitual, o era el barrio de San Francisco, después en la Merced, Así es. también. Una buena cantadora. Yo este tuve la barrio suerte de que conocerla. de flamenco y de tantes hondos sabe Sabe de mucho. sobra. Este es un barrio demostrador de taberna donde el fandango nació. Y teníamos aquí una representación enorme. La taberna de Márquez, ahí está su nieta, que sigue ahí, Rocío Márquez, que sigue la tradición del porracito. Bueno, y cuando ha pasado 51 años ya de aquello, ¿cómo lo recuerdas? ¿Tienes un recuerdo muy lejano? ¿Lo viviste Recuerdo- intensamente y te parece que casi fue ayer? Bueno, eso es lo que yo quisiera que fuera ayer. Eso es ya ha desaparecido ese ayer. Pero te voy a contar la anécdota cuando la carrera oficial empezaba en la Gran Vía y terminaba, algunas veces era en la Plaza de las Monjas, bueno, depende del año, como yo recuerdo, ¿no? Y otra en la Concepción. Y como te digo, ese año, mi marido y yo teníamos nuestra Vespa. Para nosotros era el mejor vehículo del mundo. La carrera oficial no es lo que ahora es. Entonces las calles no se cortaban tanto. Claro. Yo tuve la suerte, mi marido y yo, de verla a la Virgen delante, la Vespa parada. Pero, hombre, no es que estuviera dentro de medio de los penitentes, eso se entiende, ¿no? Sí, pero que vamos, llegaste hasta la un carrera poco más. oficial Pero con... yo cuando la miré y la digo, pero por favor, ¿cómo es tan bonita? Y lo vuelvo a decir.
y lo vuelvo a todo lo que, de verdad, mira que las imágenes de Huelva son todas preciosas, todas. Porque también la Virgen de la Victoria, Refugio, pero Esperanza es que tiene un halo. Esa carga de la historia, Sí, de la superación. de lo que ha pasado, y la miramos todo con muchísimo cariño. O sea, que Reme vio a la Esperanza en carrera oficial, montaba en la Vespa con su ahora Yo me acuerdo de la marido, o sea, matrícula, madre mía. Palma de Mallorca 69.388. Y- Era amarillita. Ajá. Historias de una historia, ¿verdad? La intrahistoria de una historia que estamos contando en el día de hoy, aquí, en este lugar, que cobijó a la Hermandad de San Francisco y sobre todo en un barrio que cobijó a esa hermandad pues, con mucha alegría y con mucha generosidad, ¿no? Como son los vecinos de Bueno, este antiguo barrio. hombre, los que estaban, los que vivían, por supuesto, todo el mundo vino a ver a la Virgen. Además, aquí, cuando tú sabes, cualquier cofradía, cualquier hermandad que salía de San Pedro, el barrio se volvía loco. Y luego encima teníamos ahí en la esquina un puestecito de medias lunas de chocolate que estaban que te no veas, ¿sabes? Y entonces mientras te entretenían, comiendo, quiero decir. Que casi que nos quedamos con la esperanza aquí, ¿no? Si hubiera Sí, sido por cariño sí, y por amor, por se hubiera supuesto quedado. que sí. Aquí lo hubiésemos tratado también muy bien. Bueno, aunque a la prueba está de que tiene una casa maravillosa que todavía la trataron mejor. Las personas que la quieren muchísimo, Así es. sus hermanos. Así es. Reme, pues gracias por este testimonio en primera persona y por hacer comprender un poquito y transmitir un poco mejor el que vivamos 51 años después lo que ocurrió en este Así es. maravilloso lugar. Y es bonito, y te lo he vuelto a decir antes, ¿no? Recordar lo antiguo. Es bonito. Es bonito que los jóvenes lo sepan. Es bonito que cuidemos nuestras costumbres. Es bonito que cuidemos todo aquello que nos hace feliz. Es la devoción a María, a su Hijo, a donde estamos. Transmitir siempre, siempre cosas buenas. Así que nada, gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por participar en este programa de Esperanza Televisión. En un lugar donde preside María, preside Cristo Yacente, está también María en su soledad y las angustias, o sea, un lugar mariano, Por como es excelencia. esta ermita de la soledad. Y que recuerden que ha sido mi casa también, Claro, mi pues familia. gracias por invitarnos a Ah. ella. Seréis bienvenidos siempre, seguro. Nos quedamos aquí un ratito porque todavía tenemos que hablar y mucho de lo que aconteció aquel año. En esta placa aparece, se recuerda que aquel día de marzo de 1975, desde este lugar, desde la Ermita de la Soledad, salía la Hermandad de la Esperanza. Un día histórico porque primero fue tremendamente singular y segundo, que para este lugar y para el barrio de San Sebastián fue muy, muy especial. Y para hablar con alguien que también recuerda aquel momento y que es tremendamente importante, él es hermano de la Hermandad de Santo Entierro y sobre todo es el capillé de esta Ermita de la Soledad, vamos a hablar con Manolo Lorenzo. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Bueno, pasa ahí? qué bonita la placa. La Placa que placa tiene su historia, me tiene has su dicho. historia. Cuéntamela, por favor. Pues fue la primera placa que se puso en recuerdo de aquella efeméride histórica. Antes incluso de las Antes que incluso hay que la junto a nuestra, ellas. de decir que volvimos a nuestra casa y que se volvió a reabrir al culto la capilla. Y sin embargo, ya estaba la otra puesta. Qué bonito. Para recordar aquel miércoles santo tan bueno que tuvimos. Y qué bonita es la Semana Santa de Huelva, qué historias tiene en la que acabamos imbricando una con otra. Y seguramente hay mucha gente que no sabía y que pasa por la puerta, hermanos de San Francisco, que este fue un lugar muy especial porque de alguna manera cobijó a la cofradía en ese año 1975. La cobijó en aquellos años, digamos, difíciles. Muy difícil. No había de dónde salir, las demás parroquias estaban saturadas de paso y alguien se acordó de la Ermita de la Soledad
Una Y- ermita de la Soledad que cuéntanos en Pues cómo estaba muy, estaba. muy diferente. Eso es. La ermita todavía no estaba abierta al culto otra vez, estaba dividida en varios salones, lo que era el presbiterio de ahí hacia arriba era un salón, de las puertas hacia allá era otro, y los dos pasos se tuvieron que montar aquí, uno a cada lado. También contábamos que tenía un piso echado arriba, Claro, efectivamente. entonces la altura era pequeña para aquello. La puerta, al tener el piso arriba, pues tenía casi 50 centímetros o más baja. Menos. Yo me acuerdo de, claro, ve aquí aquellos dos pasos montados, yo era un crío, y ve aquellos dos pasos aquí dentro. Yo decía, Dios, ¿cómo salen? ¿Eh? Y me acuerdo eso de cómo el Cristo de la Expiración salió enterrado casi hasta la cintura en el monte. Y la Virgen de la Esperanza, pues no cabía el palio, Efectivamente. tuvo que salir sin su palio. Pero yo creo que fue el miércoles santo más bonito que tú, porque es que fue el cielo de Huelva la que le dio su palio a la reina de San Francisco. Lo cierto es que la singularidad de aquel día, de aquel miércoles santo, Aquello fue fue- máximo, porque hablamos de un lugar que después se ha recuperado para la Semana Santa de Huelva, pero que en aquel momento llevaba más de un siglo sin albergar a ninguna cofradía. Estaba desacralizado. Era aquí ensayaba la banda de música, arriba, como ya te he dicho, estaba el archivo municipal, y servía para todo, desde luego. Y sin embargo, durante unos días volvió a su función primigenia, ser capilla y admitir dentro a Dios y a su Madre Santísima. Sí, casi como espoleta de lo que tendría que venir después, ¿no? Porque de alguna manera también mucha gente en aquella época se dio cuenta de que este lugar podía volver Volver a a ser ser lo que fue, ¿no? lo que fue, volver a albergar a la cofradía que siempre estuvo aquí, que aquí nació. ¿Eh? La hermandad volvió a su casa después de 140 años de exilio en la Mayor de San Pedro, fue una fiesta y gracias a Dios se conserva lo único que queda ya en pie del barrio de San Sebastián. Ujú. Bueno, tú como niño que eras en aquella época, Yo tenía 12 joven, años en aquella época. ¿tienes memoria más allá de lo que ocurrió aquel día? ¿Cómo fue aquel miércoles santo? Yo lo que recuerdo fue eso que me trajo mi padre y me dijo, dice, vamos a vivir un momento histórico, esto no lo vamos a volver a ver en la vida. Qué bonito. Salí la hermandad de San Francisco de la capilla del refugio, porque era entonces el refugio municipal, lo que se le decía. Claro. Y vamos, presencié, pues mi padre tenía amistades con la Junta de aquel tiempo, vimos los pasos, como ya te he dicho, aquí dentro, no sé cómo cabían aquí los nazarenos, se metieron en un salón, en otro, y presenciamos la salida desde la plaza. Y la verdad es que a mí me sobrecogió ver, como te he dicho, la forma en que tuvo que salir la hermandad, pero vamos, para el antiguo barrio de San Sebastián, que todavía estaba en pie, aquello fue una fiesta, la verdad. Domingo de Ramos, la parroquia, Martes Santo con Pasión, que atravesaba el barrio, y el miércoles santo, otra vez Semana Santa en el barrio. Aquello fue muy bonito, desde luego. Y de alguna manera esa relación que se nacía en aquel año de 1975 de manera especial, después la Cofradía del Santo Entierro y de la Esperanza los ha unido un poquito más, ¿no? Porque siempre ha habido unos lazos especiales. Siempre ha habido lazos, bueno, pero yo creo que cuando una cofradía necesita de otra, y ahí es donde se ven los verdaderos lazos de hermandad, porque no decimos la mía ni la tuya, no. Hay que echarnos un cable y aquí estamos. Y yo eso, la verdad, pues lo he presenciado durante muchos años, cuando estábamos todos en San Pedro, que llegaba la Cuaresma y llegaba la hora de montar los pasos y allí parecía que había una hermandad, porque todo el mundo nos ayudábamos. Y gracias a Dios, eso yo lo he visto, que las hermandades de la ciudad colaboran unas con otras en lo que haga falta. Cosa maravillosa, desde luego. Qué bonito, sobre todo para los hermanos de San Francisco, para los devotos, el saber que de alguna manera la Virgen, la Esperanza, dio motivos de fiesta para un barrio que en ese momento estaba pasando por un momento de crisis urbanística y social también, ¿no? Y que ella de alguna manera revitalizara al menos ese día, ese momento, de que las cosas no pasan por casualidad. No, las cosas no pasan por casualidad, tenlo por seguro que no. Y yo creo que en aquel tiempo, como ya te he dicho, de esos años malos, Huelva despertó, y a su Semana Santa le ayudó. Se volcó con la Hermandad de la Esperanza,
porque yo me acuerdo aquel célebre miércoles santo de salir de la catedral y no tener donde recogerse nada más que en un almacén, y como un hermano de pasión, Evaristo, le abrió las puertas de su casa. Era un domingo de resurrección cuando se trasladaron las 3 imágenes titulares, y Huelva entera se volcó con la Hermandad de la Esperanza. Y eso es una cosa que yo digo, menos mal, que desde aquel entonces fue prácticamente el resurgir de la Semana Santa de Huelva. Sí, Y sí. para mí, la verdad, me llegó muy, muy hondo. Acaba toda esa historia llena de dificultades, llena de avances y de superaciones, te acaba emocionando también, porque de alguna manera, con la esperanza, nos hemos visto todos un poco reflejados en esos momentos de dificultad de salir hacia adelante, ¿no? Yo tuve también la suerte, vamos, de presenciar la coronación de la Virgen en primera fila. En aquel entonces era hermano mayor, un gran amigo mío desde que éramos pequeñitos, éramos vecinos, bienvenidos. Y yo me acuerdo que te he reservado un sitio lo más de bueno. Cuando yo me di cuenta del sitio que estábamos. Y para mí, a mí me puso, vamos, los pelos de punta, ver aparecer a la Virgen allí. Y como yo digo, no soy de la hermandad, pero era la Virgen a la que coronaba. Es de bien nacido, ser agradecido, y yo creo que en eso la Hermandad de San Francisco es modélica y tiene bien a gala el llevar ese dicho, porque abre las puertas y agradece todos los gestos que en un momento determinado ella ha necesitado y que ha recibido, ¿no? Como muchas veces como nos pasa a nosotros, que por el lugar que estamos, circunstancias que hay y demás, las puertas de la ermita están abiertas para todo aquel que lo necesita. Y eso, digamos, lo llevamos a gala. Oye, somos hermandad, y como hermandad tenemos que estar abiertos a todos. Eso es lo bueno. Bueno, pues aquí estamos, con la Hermandad del Santo Entierro, con la Ermita de la Soledad, en el lugar, bueno, yo creo que es icónico para nuestra Semana Mayor como la sede de la cofradía pues, más antigua de nuestra ciudad, y que tiene ese sabor los Viernes Santos, que hoy hemos mezclado con ese especial Miércoles Santo. Ven ustedes los contrastes, ¿no? Santo Entierro, Ermita de la Soledad, Hermandad de San Francisco y Virgen de la Esperanza. Bueno, pues ellos dos se dieron la mano en el 75. A veces, en los momentos de angustia, estamos en soledad, pero no nos falta nunca la esperanza. Pues no hay nada más que decir. Gracias, Manolo. A Un placer vosotros. hablar contigo. Y aquí estamos para lo que haga falta siempre. Bueno, y sobre todo están ellos, los titulares estando de ellos la delante. Ermita de la Soledad. Con ellos se van a quedar, con su amparo, con la devoción que levanta en Huelva, María en su soledad, la Virgen de las Angustias y el Cristo yacente del Santo Entierro, para que vean historias que son bonitas de transmitir en Esperanza Televisión, porque en aquel año de 1975, desde esta Ermita de la Soledad, hizo estación de penitencia la Virgen de la Esperanza.